Buenos días, amigos de Radio Santi Espíritu. Hoy, 10 de diciembre, en el 73 aniversario de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos Humanos, desde Santi Espíritu contactamos con ustedes. Queremos abordar hoy sobre ese tema, los derechos humanos. Los derechos humanos que, como ustedes comprenderán, la declaración se firma en 1948, 3 años después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, y que surge, producto de esa guerra mundial, el campo socialista, y por lo tanto comienza una confrontación de la llamada Guerra Fría entre los países capitalistas y el campo socialista que está en desarrollo, encabezado por la Unión Soviética. En ese contexto, las Naciones Unidas aprueban la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como es lógico, comenzó toda una manipulación por quienes se quisieron apropiar como los dueños y como los rectores de esa declaración, y la han utilizado durante muchos años para enfrentar a países y a organizaciones que buscan el mejoramiento humano, que buscan que se cumpla de verdad la Declaración de los Derechos Humanos. Por eso sería bueno un día como hoy preguntarle a esos paladines de los derechos humanos qué han hecho ellos por lograr y por minimizar los efectos de la pandemia. Para poner un ejemplo más práctico y cercano, ¿por qué razón el continente africano tan sufrido, donde millones de personas pasan hambre, donde millones de personas no tienen educación, donde millones de niños tienen que trabajar para subsistir, es el continente donde menos por ciento de población está vacunada? ¿Y por qué no está vacunada parte de esa población? Porque las grandes empresas transnacionales, porque los dueños de la producción de vacunas las han utilizado y la están utilizando para seguir enriqueciéndose. Se han hecho propuestas por países como Cuba para liberar la patente de esas vacunas. Sin embargo, esas naciones no han aceptado y esas empresas no han aceptado porque es un negocio, porque la salud, que es un derecho humano fundamental, es en muchas naciones del mundo un gran negocio del que quedan excluidas la mayoría de las personas. Esas son de las realidades que hoy estamos viendo con la aplicación de los derechos humanos. A Cuba se le acusa de violadora de los derechos humanos, y yo le pregunto a esos violadores de los derechos, a esos que nos acusan de violadores de los derechos humanos, ¿cuántos niños cubanos no tienen escuela? ¿Cuántos niños cubanos no tienen garantizada la salud? ¿Cuántos niños cubanos, a pesar de las dificultades que nos provoca una de las violaciones más flagrantes y más terribles de los derechos humanos, como es el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto durante más de 60 años a Cuba, y no tengan esos niños la forma de subsistir, la forma de vivir decorosamente? ¿Cuántos niños cubanos no van a la escuela o van a la escuela sin uniforme? Esas son realidades, y nos duele tener que decir esto, que vemos en las redes sociales, que vemos en los noticieros, cómo millones de niños pasan hambre en cualquier lugar del mundo, cómo millones de niños de 5, de 6 años, de 4 y pequeñísimos tienen que trabajar en labores durísimas, porque los hemos visto cargando ladrillos, los hemos visto trabajando en la construcción, y ninguno de esos niños es cubano. Sin embargo, a nosotros nos acusan de violadores de los derechos humanos. ¿Cuántos niños en el mundo hoy no están sufriendo la enfermedad de la COVID sin tener recursos? Y esas son algunas de las cosas que hoy yo quiero compartir con ustedes, amigos del mundo, sobre los derechos humanos. A nosotros se nos acusa de violadores de los derechos humanos y dice que en este país se reprimen las manifestaciones. Y yo pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿han leído en alguna publicación, han escuchado en alguna emisora de radio o televisión a los gobiernos que nos acusan a nosotros de condenar la represión que el democrático gobierno de Chile hizo contra estudiantes? ¿Qué pedían? ¿Qué reclamaban esos estudiantes? Algo muy que está en la Declaración de los Derechos Humanos. Pedían educación universal, educación gratuita y de calidad. Y por eso fueron reprimidos. Por eso los carabineros le dispararon a la cara para dejarlo ciego. Por eso los carabineros lanzaron gases lacrimógenos. Por eso los carros tiraagua de los carabineros arrastraron a jóvenes por las calles de Chile. Y sin embargo, yo no vi ninguna condena. ¿Quién de ustedes ha leído o ha escuchado
una condena por los crímenes que se están cometiendo en Colombia contra los guerrilleros que firmaron el pacto de paz? ¿Quién ha escuchado ustedes la condena a los asesinatos de líderes sociales en ese país? Sin embargo, son países democráticos, según ellos. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que son aliados y siguen la política de los gobiernos que creen controlar y dirigir el mundo. Esas son las realidades que hoy tenemos que hablar. Estamos nosotros muy próximos a que se sesione la Asamblea Nacional del Poder Popular. A nosotros se nos acusa de que no somos democráticos. Sin embargo, yo le pregunto a los gobiernos, digamos directamente al gobierno de Estados Unidos, ¿cuántos millones de dólares se necesitan para ser representante en Estados Unidos? ¿Cuántos millones de dólares se necesitan para ser senador? ¿Quién presenta un programa político en Estados Unidos para las elecciones? No, el problema de las elecciones en Estados Unidos es uno solo. El que más dinero recoge es el que llega al poder. Y después, en ese Congreso se acepta que funcionen los llamados cabilderos. ¿Y quiénes son los cabilderos? Los que representan a esas empresas productoras de medicamentos que no quieren liberar la patente de la vacuna. ¿Quiénes son esos cabilderos? Los que defienden en el Congreso de Estados Unidos el derecho a que todo el mundo pueda portar armas, que provoca cientos de muertos por la violencia de las armas en Estados Unidos. Entonces, yo simplemente me pregunto en un día como hoy, ¿cuál es la realidad de los derechos humanos? ¿Cuál es el derecho humano más importante? La vida. Y dentro del derecho humano de la vida, el de la educación. Y el del derecho humano dentro de la vida a tener salud. Y yo les puedo asegurar a ustedes, y pueden, amigos, buscar informaciones que no sean las manipuladas por las grandes agencias de si en Cuba se cumplen o no esos derechos humanos. Esas son las grandes realidades que hoy nosotros queríamos compartir con ustedes, amigos. Y escogimos un lugar simbólico, un lugar que expresa la preocupación de Cuba por los seres humanos. Estamos en una casa que se llama Hogar para Niños sin Amparo Familiar. Niños que por diversas razones, sus familias tienen dificultades, sus familias no son acordes a la vida de las personas, son familias disfuncionales, son familias que abandonan en algunos casos sus hijos. Y el Estado cubano, la sociedad cubana, trae a esos niños aquí, pero no los trae a una institución como ocurre en algunos lugares que son prácticamente almacenes de niños. Este es un hogar, esta es una casa donde hay una gran familia. Aquí actualmente hoy viven 13 niños, uno de ellos de solo 3 años de edad, y son atendidos por 32 trabajadores, pero los niños no le llaman trabajadores a esas personas, a la directora de esta escuela, los niños le llaman mamá. A los trabajadores y trabajadoras de esta escuela, los niños le dicen tíos y tías. Y aquí esto es una gran familia. Esos niños se educan en el amor de la familia. Yo hace unos días conversaba con la directora y le decía que esta casa era una casa de amor, una casa donde se le lleva a esos niños el cariño que por disímiles razones no han tenido en otro momento. Y esos niños se educan aquí, esos niños están aquí hasta los 18 años de edad, o sea, hasta la mayoría de edad. Pero cuando llegan a los 18 años de edad, esos niños, el Estado cubano, a pesar de todas las dificultades materiales que tiene, les asigna una vivienda. Por aquí han pasado más de 100 niños. Hoy ya son muchos de ellos hombres y mujeres, todos profesionales o trabajadores. Ninguno se ha desvinculado de su escuela. Todos siguen viendo esta como su casa, siguen viendo a los trabajadores de aquí como su familia, siguen viendo a los trabajadores de aquí como las personas que los educaron. Esos niños comparten la escuela como el de cualquier otra familia. Esos niños reciben el cariño y la amistad como los demás niños. Esta es una de las grandes realidades. Y yo le pregunto a los grandes señores que dicen defender los derechos humanos, ¿no es esto un derecho humano fundamental? ¿No es este un derecho humano en el que una sociedad, a pesar de sus limitaciones, les entrega amor, amor y amor? Esas son las realidades, amigos, que nosotros queríamos compartir con ustedes desde esta tierra espirituana, desde este pedazo de Cuba, donde luchamos por los verdaderos derechos humanos, donde luchamos por hacer una sociedad más justa. ¿Con defectos? Sí, con defectos. ¿Con dificultades? Sí, con dificultades. La principal dificultad, la que nos provoca el gran defensor de los derechos humanos, Estados Unidos, con su bloqueo.
también tenemos dificultades de nuestra propia gestión, pero las enfrentamos entre todos, las enfrentamos para tratar de solucionarlas. Nosotros no manipulamos los derechos humanos. Quienes manipulan los derechos humanos son los que intentan utilizarlos para crearle a Cuba dificultades. Amigos, yo voy a terminar parafraseando a un colega que cada vez que presenta un trabajo le dice a las personas: llegue usted a sus propias conclusiones. Yo les pido, amigos, que rastreen en internet, yo les pido que busquen otra fuente y entonces ustedes comprenderán que lo que hemos compartido hoy, que lo que hemos hablado es verdad, porque una de las razones y una de las armas más poderosas que tiene mi país es la verdad para el mundo y para nosotros mismos. Y hasta un próximo encuentro, amigos de Radio Santi Espíritu, desde Santi Espíritu, una tierra laboriosa, una tierra patriótica, una tierra revolucionaria que avanza y continúa el desarrollo, a pesar de que los que defienden los derechos humanos, según su parecer, nos agreden y tratan de destruirnos. Hasta un próximo encuentro, amigos.